Hola a todos, gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy hablaré sobre serología en COVID, específicamente al anti-SARS-CoV-2 IgA, a este isotipo IgA, todo lo que se conoce hasta ahora y cómo podría ser de utilidad en el diagnóstico laboratorial. ¿Qué hablaremos sobre este anticuerpo anti-SARS-CoV-2 de tipo IgA? Comenzaremos hablando de la respuesta inmune, que es necesaria para poder entender. Dentro de las pruebas inmunológicas, lo más importante es el target antigénico y es importante poder reconocer en este virus cuáles son estos targets antigénicos y qué estructura van a tomar. Luego hablaremos sobre, en general, las técnicas serológicas para la detección de anticuerpos, el rol que tiene este IgA en el COVID-19 y obviamente la evolución que va a tener. Estamos hablando de su cinética del IgA en este COVID-19 y ya abarcaremos un poco con respecto a los títulos, si es que estos están asociados o no a alguna entidad, como por ejemplo a gravedad. Eh, Evaluaremos si hay una reacción cruzada y finalmente terminamos con algunos escenarios reales, casos reales de que pueden servir como aplicación, en este caso, para la ayuda dentro del diagnóstico laboratorial. Entonces, comenzamos con la respuesta inmune. La respuesta inmune que básicamente se da en esta infección por SARS-CoV-2. Ya es conocido que uno de los receptores implicados en el SARS-CoV-2 es el receptor AC2 y este va a unirse con una estructura de la membrana, específicamente la proteína Spike. Esta unión de la proteína Spike con el receptor AC2 va a permitir su unión, esta adhesión viral hacia el citoplasma de la célula epitelial, pero este proceso no es tan simple como una unión de la proteína spike hasta el AC2, sino que incluye otra serie de proteínas como proteínas serinas, como la TMPRSS2, pero también últimamente se ha revisado, se ha postulado que existe otra vía asociada, en este caso, a la unión a través del CD147, que probablemente este esté expresado en células de inmunidad innata. Entonces ingresa este virus y obviamente va a llevar a todo un proceso de transcripción, que no es el fin, pero finalmente va a llevar a desencadenar mediadores para activar, en este caso, la inmunidad innata y obviamente la inmunidad adaptativa. En el caso de la inmunidad adaptativa, recordemos pues que tiene dos brazos, la inmunidad celular, en este caso hablado a lo que corresponde a los linfocitos T, los CD4 y los CD8, los linfocitos helper, que en el caso de la inmunidad celular va a estar dada como la célula presentadora de antígenos, que podría ser un macrófago, que va a presentar en este caso al virus, pero en el caso de los linfocitos B, la célula presentadora va a ser el linfocito T. Obviamente esto va a permitir que esta célula B se forme o forme una célula plasmática para la generación de anticuerpos. Entonces, de aquí que, a diferencia de la inmunidad celular, los antígenos que van a permitir en este caso el reconocimiento a través de la célula B son antígenos en su mayoría de tipo solubles y esto se va a formar en este caso a células plasmáticas para finalmente las células plasmáticas generar los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos son los que vamos a tener? De tipo IgM, de tipo IgG y de tipo IgA. En este caso, para esta revisión nos abocaríamos a hablar del rol que va a cumplir este IgA o el posible rol que cumpliría en el COVID-19. Ok, entonces hablamos un poco de lo que corresponde a la organización genómica. Esto es importante porque esto va a permitir codificar las proteínas que van a ser de gran importancia para tener como target dentro de las pruebas inmunológicas. De manera general, la organización genómica tiene aproximadamente 30.000 nucleótidos y esto está desde un extremo 5' a un extremo 3'. En el extremo 5' generalmente, o en este caso, está asociado a la presencia de las proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas no estructurales podemos tener helicasas o polimerasas, y lo que va a ser importante en este caso es al extremo 3', que voy a tener las estructuras proteicas, las proteínas de tipo estructurales, que son 4,
la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Entonces, estas van a permitir, en este caso, la codificación o para generar las proteínas estructurales, en su mayoría de membrana del virus. No hay que dejar pasar de mencionar que existe un grupo de proteínas accesorias que todavía el rol no está muy definido para en este caso, que cumple dentro del SARS-CoV-2. No entraré más en detalle con respecto a este grupo de proteínas no estructurales, ya que esto tiene relación a la RT-PCR, pero que no es el fin de la charla del día de hoy. Entonces, pasamos a la estructura del virus. Como ven, el virus es cuasi esférico, pleomórfico, y podemos observar sus tres proteínas de esta membrana viral y una proteína que va a estar en la parte del núcleo, ¿no? Dentro de las proteínas de la membrana tenemos la proteína de la envoltura, la proteína spike y la proteína propiamente dicha de la membrana, ¿no? Adicionalmente tenemos la proteína de la nucleocápside, que esta va a asociarse a la replicación y la transcripción, que va a ser importante porque, como vamos a ver más adelante, va a ser una de las primeras proteínas que va a ser de tipo con gran carga antigénica, que por lo tanto va a generar de manera temprana los anticuerpos, a diferencia de la proteína spike, que va a tener una mayor especificidad, ya que, como conocemos, este SARS-CoV-2 tiene mucha similitud al SARS-CoV-1. ¿Okay? Entonces, básicamente de este cuatro grupos de proteínas, dentro de las pruebas o dentro del laboratorio, van a ser importantes dos: la proteína spike y la proteína de la nucleocápside. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es importante reconocer estas estructuras? ¿Para qué es importante? Estas estructuras pueden ser importantes para, obviamente, asociadas a las vacunas, reconocer o bloquear, en este caso, a través de el spike hacia el receptor AC2, inhibidores, los que son los anticuerpos neutralizantes, bloqueando esta unión AC2 a la proteína spike, pero para el fin de la presentación es el diagnóstico. En este caso estamos hablando de los inmunoensayos, ¿no? A través de pruebas de laboratorio, básicamente en la ayuda al diagnóstico con los inmunoensayos, porque me van a permitir detectar este target antigénico. Recordemos aquí que en las pruebas inmunológicas de laboratorio, el fin o el kit del asunto tendría que ser el target o el antígeno que va a estar para poder ser detectado por los anticuerpos. La mayoría de pruebas, o todas, se van a basar en este caso en la unión antígeno-anticuerpo, y todo va a depender de la calidad y del tipo de antígeno que voy a tener, en este caso en mi prueba, en mi plataforma, para que me permita reconocer correctamente el anticuerpo que es el que estoy buscando, en este caso, independientemente del isotipo que sea. Ok, entonces es importante hablar de la proteína spike. La proteína spike es un trimérico que se divide en dos subunidades: la subunidad S1, que es la N-terminal, y la subunidad S2, que es la carboxiterminal, de responsabilidad, en este caso, la subunidad S2, que va a estar asociado para promover los eventos de función celular, a diferencia de la subunidad S1, que va a permitir, como hemos mencionado, la unión hacia el receptor AC2, que va a permitir, en este caso, la adhesión a la célula, pero esta subunidad S2 puede dividirse también en un extremo aminoterminal, que es el extremo NTD, pero dentro de su mayor importancia tenemos la parte carboxiterminal, que está asociado al dominio que está asociado al RBD, que es el dominio celular. Este RBD va a poder dividirse o reconocer dos estructuras, que es el RBM y, propiamente dicho, el core, que van a permitir de alguna manera tener o diferenciarse del SARS-CoV-1, y que van a dar esta unión con el AC2 y que van a permitir ser de un gran target antigénico para la generación de los anticuerpos. Dentro de las pruebas de laboratorio de estas estructuras podemos tener como antígeno a la propia proteína spike, pero también podemos tener a la subunidad S1, a la subunidad S2, al RBD y al RBM, que van a permitir de alguna manera la detección de estos anticuerpos. La unión dominio del receptor
es la que probablemente va a dar una mayor especificidad y que lo vamos a ver más adelante. Entonces la proteína spike es antígenamente variable, a diferencia de la proteína de la nucleocápside, que va a tener una mayor similitud con el SARS-CoV-1. Esta similitud que se tiene con el SARS-CoV-1 en el caso de la proteína spike es del 70%, por lo tanto sí va a haber epítopes de reacción cruzada y probablemente esto va a interferir en este caso con la producción o con la generación de anticuerpos neutralizantes que de alguna otra manera quizás no permitan el bloqueo por un anticuerpo neutralizante, por ejemplo, del SARS-CoV-1, ¿no? Ya que hay esta diferencia, por lo tanto, no va a permitir. Sí, algo más, observan aquí esta imagen, ya que esta proteína spike puede estar en su manera prefuncional o funcional, que va a realizar un cambio. ¿Y por qué es importante tocar este cambio conformacional, o por lo menos mencionarlo? Ya que aquí voy a tener un cambio de los epítopes y estaría hablando de epítopes conformacionales y de epítopes no conformacionales, y esto de alguna manera podría verse alterado al momento de generar el antígeno target en la prueba dependiendo de la plataforma que voy a utilizar. Entonces, como ven, es una proteína un poco compleja, pero que es importante reconocer estos puntos para poder saber al momento de tener una prueba de laboratorio una metodología que me permita detectar uno de estos antígenos, saber a dónde va a estar dirigida. La otra proteína que es utilizada como target antigénico en los inmunensayos para la detección del SARS-CoV-2, en general acá estoy hablando no solamente de isotipo IgA, sino del G y el M, está la proteína de la nucleocápside, que a diferencia de la proteína spike, esta tiene una gran similitud con el SARS-CoV-1, con la proteína del SARS-CoV-1, y como había mencionado, es la más abundante durante la infección, probablemente es el target inmunogénico más temprano para generar los tipos de anticuerpos, y obviamente tiene una alta homología proteica con la proteína N, pero del SARS-CoV-1 que llega hasta el 90.52. Habíamos visto que en la proteína de Spike llega aproximadamente al 70 o del 70 al 77% básicamente la proteína Spike, pero de todas maneras hay una similitud. ¿Okay? Ya vamos viendo aquí, por ejemplo, en este estudio donde comparan la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, simplemente en una reacción con el target, con la N-proteína, y podemos ver en este caso que hay una mayor reacción, en este caso con la inmunoglobulina de tipo IgA, que vamos a ver más adelante si tiene relación o no con la cantidad de títulos asociado en este caso a un proceso o asociado a la gravedad, en este caso, del enfermo con COVID-19. ¿Okay? Entonces, todos estos targets que hemos mencionado en este estudio trataron de ver cuál permitía tener una mejor especificidad o una mejor sensibilidad. Entonces, compararon, por ejemplo, aquí el target, la proteína S como tal, la proteína S1, en este caso el extremo amino terminal de la proteína S, la parte final, como habíamos visto en la diapositiva anterior, el RBD y la proteína N. Esto, el último gráfico, es asociado a los anticuerpos neutralizantes. Eh, y ¿qué se encontró? ¿Qué podemos observar aquí? Acá podemos observar en este caso que hay una mayor, acá vemos la proteína S asociado a un paciente de mayor gravedad y a pacientes con una gravedad mucho menor, para obtener que el ELISA asociado a la proteína RBD y a la proteína N tiene mayor sensibilidad que simplemente el target de la proteína S1, ¿no? Tenemos una mayor reacción en este caso con el RBD y con la nucleocápside, a diferencia de utilizar todo el target S1, ¿no? Entonces vamos viendo aquí una importancia del RBD, que es el dominio de unión al receptor, para utilidad en la detección de los anticuerpos. No estoy hablando acá de isotipos, simplemente como una reacción general para la detección de los anticuerpos. Y aquí lo que se comparó, ya habiendo visto que el comportamiento de estos epítopes, se comparó solamente la proteína S total, la fracción S1, la proteína N y el RBD, y para ver reacción cruzada, ¿no? Y como pueden observar, acá tenemos el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 y el MERS, que es el otro tipo de coronavirus,
y vemos pues que hay una reacción en este caso en estos tres coronavirus asociados a la proteína S. En el caso de la proteína S1 solamente se encontró para el SARS-CoV-S1 en mayor cantidad, perdón, para el SARS-CoV-2 y no tanto para el SARS-CoV-1. Si ustedes observan aquí con el dominio RBD, con este epítope, con este antígeno, vemos que en personas sanas, en otro tipo de coronavirus humanos, con el VERS, no se encontró una reacción cruzada. Básicamente con el SARS-CoV-1, probablemente aquí tenemos 2 muestras nada más, y en el caso de la proteína de la nucleocápside, se encontró también tanto para el SARS-CoV-2, que es lo que queremos, pero también se encontró para el SARS-CoV-1, ¿no? Entonces, de esto hemos visto pues que aquí la más específico sería el S1, ¿no? Entonces tenemos ya, o podemos reconocer que el comportamiento de los anticuerpos hacia las estructuras proteicas no es el mismo, y es importante reconocer cuáles son estos, porque esto me va a permitir a mí saber cuál me va a dar mayor sensibilidad y cuál me va a permitir mayor especificidad al momento de elegir, en este caso, mi prueba o de interpretar el resultado de un anticuerpo, dependiendo que el kit que estoy utilizando, a cuál de estos target o antígenos se está dirigiendo. ¿Ok? Entonces, esta similitud o esta reacción que se ve en la nucleocápside, que se ve en parte de la proteína S, es lo que habíamos estado mencionando. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene con el SARS-CoV-1 en la parte de proteína N un 90% de similitud, y a diferencia de la proteína S que tiene un mayor porcentaje de 77%, y obviamente si hablamos de una proteína S1 estamos hablando solamente de un 66% de similitud para la homología, en este caso del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1. ¿Ok? Entramos a la parte de técnicas serológicas. Entonces, la detección de los anticuerpos, todavía no estoy hablando de un isotipo en especial. El laboratorio clínico tiene una gran cantidad de plataformas para detectar los anticuerpos, ya sea los anticuerpos que hasta hoy pueden ser detectados de manera laboratorial, son de tipo IgA, de tipo IgM, de tipo IgG, y también los anticuerpos totales. Vuelvo a repetir que el fin de la charla es hablar solamente del isotipo IgA, del rol que podría tener este isotipo, pero de alguna manera, cuando vamos a ver más adelante, vamos a tener que comparar con los otros isotipos y por lo tanto vamos a tener que mencionarlos. ¿Ok? Entonces, en general, para la detección de estos anticuerpos anti-SARS-CoV-2, estas son las plataformas que ofrece el laboratorio hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Tenemos la metodología ELISA, la metodología de quimioluminiscencia, tenemos los inmunoensayos de flujo lateral o las llamadas pruebas rápidas, muy conocidas, pero no son los únicos. Tenemos en este caso Western blot o dot blot, tenemos también lo que corresponde a pruebas con tecnología de fluorescencia, tenemos a pruebas con perlas magnéticas marcadas, tecnología Luminex, y también tenemos los microarrays. Y obviamente para la detección de anticuerpos neutralizantes tenemos las técnicas de neutralización en virus. Entonces tenemos un árbol, un abanico de técnicas serológicas para poder detectar estos anticuerpos. Y por eso tenemos que conocer cuál de estas me van a permitir tener una mejor performance y dependiendo o el momento donde yo voy a realizar las pruebas, ¿correcto? Entonces, no solamente existen las pruebas rápidas, vemos aquí toda la gama de metodologías que pueden ser para detectar los anticuerpos asociados al SARS-CoV-2. ¿Ok? Eh, Solamente me detendré en esta diapositiva para hablar de prueba rápida, ya que entiendo que es una de las mayores demandas, pero solo voy a mencionar algunas consideraciones y obviamente puntuadas con la referencia. Eh, este es un estudio realizado, en realidad es un reporte a través de expertos de Gran Bretaña, donde ellos concluyen que compararon nueve marcas comerciales de pruebas rápidas,
9 marcas comerciales de pruebas rápidas con una ELISA, y obviamente vieron que existe una gran variabilidad entre kits y por lo tanto no tienen un rendimiento que es inadecuado en estas pruebas rápidas. Es lo que uno de los puntos que concluye en este documento de este panel de expertos. Tenemos otra referencia que es muy conocida y que seguro lo deben haber visto, de un metaanálisis que se publicó hace aproximadamente un mes, donde comparan el ELISA, la quimioluminiscencia y las pruebas rápidas, y obviamente ahí se observa pues una gran diferencia entre la sensibilidad y especificidad de estas tres plataformas. Ellos concluyen que hay una sensibilidad más baja, en este caso en pruebas rápidas, muy baja, a diferencia en comparación con el ELISA y el CLIA, y tiene una menor especificidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de una probablemente mayor tasa de falsos positivos. Además, hay un estudio de Cochrane donde se habla de que estos estudios buscaron estudios donde se encuentra la prueba rápida, y lo que ellos le llaman la atención es que al ser una prueba rápida, estos estudios no han sido realizados a través de sangre total, o sea, a través de sangre capilar, a través de la punción del dedo, sino que estas pruebas rápidas han sido realizadas a través de una venopunción. Entonces, a pesar de haber sido una venopunción, el performance no es bueno. Entonces, ellos dicen que la precisión de pruebas cuando se use en la atención clínica probablemente sea mucho menor a la que se han informado en los estudios. Los estudios informan un valor y este valor ha sido en venopunción, o sea, en sangre venosa, pero probablemente si realmente se haga o realmente sea el performance en la sangre capilar, esto sea mucho menor, ¿no? O sea, mucho menor. Y la última revisión es el último artículo es de Lancet, que habla sobre la serología o la respuesta serológica en esta pandemia de COVID. Y ellos, dentro de los puntos de no recomendar, la prueba rápida no lo recomiendan para testar a trabajadores de salud como posible regreso al trabajo, y para que no sean aplicadas a la población general, ojo, sin síntomas, una población general sin síntomas, tampoco ellos no lo recomiendan. Entonces, teniendo estas consideraciones, probablemente toda la evidencia nos dice que no respalda el uso continuo de las pruebas serológicas, estamos hablando de las pruebas rápidas, existentes hasta el día de hoy, ¿correcto? Son lo que puedo brindar con respecto a esta literatura en pruebas rápidas, y por lo tanto, si tengo otra plataforma, o si tengo una opción de poder hacerlo por otra metodología que me va a dar mucho mejores datos y performance, como lo vamos a ver al final con los casos o con los escenarios que mencionaré, tendría que virar o tendría que complementar, en este caso a través de un fluxograma mucho mejor para la detección de estos anticuerpos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que habla de prueba rápida. Entramos ya a lo que corresponde al rol del IgA o al papel del IgA en el COVID. Nosotros tenemos que recordar pues que la inmunoglobulina de tipo IgA es la segunda inmunoglobulina en abundancia en el suero, ¿no? Después de la inmunoglobulina IgG. Pero su catabolismo de esta inmunoglobulina probablemente sea entre 4 a 8 veces más rápido de la cantidad producida diariamente, comparable con la IgG, ¿no? Entonces probablemente ahí estaríamos en un rango de similitud. Además, esta inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina secretadora producida por las membranas de la mucosa, ¿no? Y de todas las membranas de la mucosa, pues tenemos una mayor área que constituye la mucosa de los pulmones. El rol del IgA básicamente está predominantemente involucrado en la inmunidad de las mucosas, como ya he mencionado, ¿no? Y por lo tanto, esto va a sugerir que la inmunoglobulina medie funciones de defensa antivirales a los diferentes niveles atómicos relacionados con el epitelio de la mucosa, ¿no? En este caso estaríamos hablando del epitelio respiratorio o como órgano el pulmón. Sin embargo, detrás de todos estos mecanismos siguen siendo desconocidos, pero es como una propuesta, se propone el interés para poder examinar los niveles de IgA
probablemente en estos tejidos, y quizás sea mucho mejor realizar el dosaje de IgA de tipo secretor. En este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, hacerlo en saliva o hacerlo en lágrimas, ¿no? En esta imagen lo que podemos ver es que esta inmunoglobulina A está hablando de la forma secretora, que podría de alguna manera neutralizar, en este caso, el virus, para evitar, en este caso, la unión al AC2 y de alguna manera mediar como anticuerpo neutralizante la respuesta del virus. La IgA secretora puede neutralizar el SARS-CoV-2 antes de que se alcance o se unan a células epiteliales. En este caso está asociado básicamente al RBD como target antigénico, y esto obviamente la detección de IgA específica de RBD podría servir, como menciono, como un indicador, en este caso, de respuesta inmune, y obviamente esto sería ya a nivel de mucosas, que podría ser el dosaje en saliva en lágrimas, ¿no? Al poder, en este caso, ser como una de las primeras, porque estamos hablando de mucosa, estamos hablando a través de donde el virus está ingresando, podría ser un marcador de diagnóstico temprano, y es lo que vamos a tratar de ver en la exposición de ahora. Entonces, teniendo esto de aquí, un grupo de investigadores del grupo Pasteur, como un grupo de Estados Unidos, vieron por conveniente estudiar o rastrear, en otras palabras, estas células secretoras específicas de los anticuerpos para ver cuál es el isotipo que estarían generando. Y esto obviamente también lo analizaron con su capacidad de generar anticuerpos de tipo neutralizante, pero que lo veremos más adelante. Esta presencia de estas células, que estaríamos hablando de los plasmablastos, que podrían encontrarse o normalmente en infecciones virales en sangre periférica, puede encontrarse en cierta cantidad. Entonces, en base a ese principio, este grupo trató de rastrear estos plasmablastos, lo hicieron a través de citometría de flujo, considerando plasmablastos como la presencia de CD27, CD19 y CD38, y marcaron con el KUI67. Entonces aquí me da la formación de estos plasmablastos, encontraron estos plasmablastos, y también evaluaron con respecto al tiempo, con respecto a la cronología, y observan, por ejemplo, que hay un aumento, en este caso, de plasmablastos en los primeros días, ¿no? En los primeros días, la primera y segunda semana, un gran aumento. ¿Y qué tipo de plasmablastos serían estos? Y en este caso está asociado a la inmunoglobulina, miren, de tipo IgA, de tipo IgG, y prácticamente muy pocos se encontraron asociados a la inmunoglobulina IgM. También quisieron marcar con el CCR10, que esto va a permitir dar una expresión de moduladores de órgano específico, o sea, en otras palabras, probablemente asociado a pulmón, y ahí es donde se encontró una mayor cantidad de estos plasmablastos, ¿no? Entonces, aquí ya probablemente tenemos que una reacción primaria, una reacción importante de este tipo de células con un isotipo de tipo IgA. Pero esto, obviamente, el comportamiento nos diría, bueno, si generamos ahí este comportamiento sostenido de generar de tipo IgA obviamente, con tipo IgG, pero lo que se vio es que va a haber una disminución, una relación inversa entre la IgA y la IgG. O sea, con el tiempo la IgA va a disminuir y la IgG probablemente se mantenga, y encontramos esta relación inversa, ¿no? Entonces, predominan los plasmablastos secretores de tipo IgA, probablemente independiente al certo germinal, porque estaríamos hablando ya de su generación a nivel de la mucosa. Infección por el SARS-CoV-2 induce una respuesta IgA específica del virus temprana y potente, como lo estamos observando. Pero no solamente evaluaron esto, sino también evaluaron a través de la detección tanto de RBD como de nucleocápside, el comportamiento del IgG, del IgA y del IgM. Y miren, esto ya comenzamos a entrar un poco en lo que es la cinética de las inmunoglobulinas. Y aquí lo que podemos observar en este caso es que para el dominio RBD tenemos un aumento del IgG, del IgA y también del IgM, pero en el caso de la nucleocápside prácticamente
los anticuerpos para IgM no fueron detectados, más no para el IgG y para el IgA. Esto no está en un gráfico aquí, cuando hablamos de anticuerpos neutralizantes, pero también nos encontraron que los IgA asociados a RBD van a neutralizar más eficazmente que de tipo IgG, ¿no? Entonces los niveles séricos de IgA disminuyen mientras que los niveles de IgG aumentaron, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que el aumento de la inmunoglobulina G y un aumento de inmunoglobulina, pero luego esto cae, ¿no? Probablemente con la nucleocápside pase igual, aumento de la IgA y luego cae, aumento del IgG y esto se mantiene, pero en el caso de la IgM esto no se reproduce y sobre todo un gran aplanamiento, en este caso a través de la nucleocápside. ¿Ok? Entonces comenzamos ya a evaluar la parte de respuesta humoral para ver cómo se comporta este IgA junto con la IgM y la IgG. Aquí se realizó a través de 208 muestras en este estudio para comparar IgM, IgA, IgG. El método que se utilizó es una ELISA con el antígeno N recombinante. Y miren lo que podemos tener ya algunos datos con respecto a la detección de las inmunoglobulinas M y A probablemente van a la par, día 5, y la inmunoglobulina G obviamente se detecta mucho mayor, pero lo que se ve también aquí es el aumento que se tiene de estos anticuerpos con respecto al tiempo, pero de la detección probablemente precoz en la primera semana. Aquí se evaluaron 41 muestras dentro de los primeros 7 días después del inicio de síntomas, y lo que se encontró en estos primeros 7 días es que la detección de IgM fue un 85% aproximadamente, pero la inmunoglobulina se detectó en mayor cantidad, en un 92.7%. Entonces estamos hablando que en la primera semana hay una detección, en este caso, con un mayor porcentaje del IgA al IgM. Bien, estos antígenos, aquí lo que muestro es lo que podríamos llamar un paisaje de anticuerpo, esta pintura de matices, que en realidad es un gráfico de calor asociado a las densidades ópticas que se tienen por el ELISA, pero lo que permite evaluar esta diapositiva es que los antígenos que hemos estado mencionando, tanto el dominio del receptor, tanto la proteína S, tanto la nucleocápside, estos aún son proteínas que van a tener pequeños fragmentos o péptidos cortos, lo que hicieron en este estudio, para evaluar qué zonas probablemente tengan una mayor reacción. Y lo que se quiere mostrar aquí que hay una diferencia en este caso de la reacción. Vemos un mapa de seroconversión, en este caso de los anticuerpos, tanto para A, para M y para G. Probablemente, como observan aquí, con M no hay una variedad en este caso en los diferentes fragmentos de proteínas o péptidos, pero miren con A y miren cómo se comporta con G. Entonces, esto es diferente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para el momento de interpretar un resultado y quizás tener una incongruencia, ya que el comportamiento va a ser dependiendo del epítope. Les vuelvo a decir, el punto fundamental en una detección en general, para cualquier prueba inmunológica, es el target, es el antígeno que voy a tener. Eso es el que realmente me va a demostrar, me va a decir cuál es el anticuerpo que voy a poder captar. Entonces aquí vemos toda esa variedad que se tiene, el spike, el RBD, pero todas sus fracciones asociadas tanto al spike como al RBD y cómo esto va variando para que veas que no es exactamente lo mismo. Y obviamente este estudio encontró áreas inmunes dominantes, que son dominantes en el S1 y la parte central de la nucleocápside, ¿no? Marcaron esto. Ahora, obviamente, este estudio solamente es un pequeño fragmento, solamente es una cantidad muy pequeña de fragmentos. Obviamente esto es mucho mayor, es inmenso, pero de alguna manera demuestran que hay esta heterogeneidad en la reacción de los anticuerpos hacia diferentes estructuras proteicas o péptidos cortos. Bien, eh, aquí vamos a evaluar la cinética de los anticuerpos M, G y A. Esto lo tomé del grupo de Stanford
del mes pasado, porque es el que mejor va a permitir, en este caso, evidenciar el comportamiento que tienen estas tres inmunoglobulinas, pero a sus diferentes targets, tanto RBD, tanto S1 y nucleocápside. Esto fue realizado en pacientes hospitalizados y miren el tiempo de aparición para M, para G y para A, parece ser el mismo M, G y A, y obviamente lo que va a caer es la M, va a caer la A y la IgG se va a mantener todavía elevada, ¿correcto? Y esto ocurre con anticuerpos específicos hacia el dominio del receptor, ¿no? Hacia el RBD. ¿Qué pasa cuando se realiza lo mismo, pero con el dominio S1, donde tenemos el antígeno S1? El comportamiento es muy similar, tenemos casi el inicio de tipo M, de tipo G y de tipo A por ahí, con la variación de la curva igual. Miren, tenemos RBD, luego tenemos S1 y prácticamente las curvas son muy similares, similar al RBD, el tiempo de aparición es similar y 2 meses después aproximadamente cae la inmunoglobulina M y cae la inmunoglobulina A. Obviamente todavía se mantiene la inmunoglobulina G. Pero miren la diferencia que ocurre cuando yo utilizo, en este caso, como antígeno la nucleocápside. Observamos prácticamente un aplanamiento, una baja respuesta de la inmunoglobulina IgM, que ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior, en un estudio eh, aislado de los epítopes, y prácticamente reproduce exactamente lo mismo con una disminución, en este caso de inmunoglobulina en la línea de base, y obviamente hay aumento de inmunoglobulina G, hay aumento de inmunoglobulina y caída de inmunoglobulina. Comparemos, ven el comportamiento del M, del G y del A es parecido, pero el gran aplanamiento que se tiene de la inmunoglobulina M cuando se utiliza como target la nucleocápside o la proteína M. Entonces hay una baja respuesta de inmunoglobulina M, hay un tiempo de aparición que es similar a la inmunoglobulina M y a la inmunoglobulina A, y después de 2 meses obviamente cae la M y la G cerca de la línea de base, pero la IgG todavía se mantiene, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una diferencia del comportamiento de la IgM con la nucleocápside, cosa que no ocurre con la IgA. Como ven, la IgA probablemente se mantiene muy parecida con estos tres targets. Entonces, después de haber visto esta cinética, podemos hablar ya de o ir colocando, o por lo menos los estudios que nos mencionan, algún tiempo para evaluar lo que corresponde a cero conversión o cero reversión. Este estudio, si bien es cierto, es un preprint, pero permite evaluar de alguna manera los tiempos. Este estudio nos habla de que a un percentil 50, la cero conversión de IgA, IgG e IgM, para IgA 11.8 días, IgG 10.9 días, IgM 12.1 días, que obviamente esto es significantemente lo mismo, aproximadamente inician igual, que es muy parecida a lo que hemos visto con las curvas anteriores, pero obviamente con la cero reversión sí existe alguna diferencia. La IgM dura más o menos 47 días y la IgA parece prolongarse un poco más con 51.1 días, ¿no? Entonces, podemos tener que el inicio prácticamente es casi el mismo, pero la cero reversión es mucho más rápido de la IgM que de la IgA, ¿correcto? Bien. Aquí podemos evaluar la cinética de los anticuerpos, pero ya agrupados a través de semanas, y lo que puede concluir este estudio es que vemos unos valores bastante altos de inmunoglobulina en las primeras semanas, a diferencia de la inmunoglobulina M, ¿no? Obviamente la comparación generalmente siempre se va a hacer con la M por la probable precocidad que tenga la IgA. Sabemos que la IgG va a demorar un poco más, pero en este caso las comparaciones van a ser generalmente con la tipo IgM. Y como pueden observar aquí hay un mayor porcentaje de reactividad con el tipo IgA, ¿no? Y ven, la curva aumenta, luego baja, a diferencia de la IgG que está aumentando y se mantiene, y la IgM probablemente se mantiene de manera lineal o muy poco, ¿no? Los valores alcanzados para IgA son significativamente superiores para IgG, es mucho más alto, y un pico más alto,
los valores han disminuido gradualmente, ya después de la octava semana, 2 meses, más o menos 60 días, que es básicamente todo lo que estamos hablando, es el tiempo que básicamente están reproduciendo todos estos estudios. La IgM sigue la misma cinética decreciente y también desde la tercera semana con una desaparición total más temprana. Entonces, no tenemos ese aumento en la parte inicial del IgM a diferencia de la IgA. Ok, entonces, si hemos estado hablando de la cinética de M, de la cinética de G, de la cinética de A, vamos a comenzar a comparar en este caso la IgA, porque ya estamos hablando, hemos visto hasta este momento que probablemente nos da una ayuda en la precocidad de detección, que podía competir en este caso con la IgM. Entonces aquí comparamos la IgA a través de ELISA con la IgM por CLIA, estamos comparando dos técnicas, y obviamente lo que se encuentra aquí es un crecimiento más temprano de la IgA a diferencia de la IgM. Alcanza su punto máximo aproximadamente en la tercera semana, en los 20 días aproximadamente, y luego esto comienza a bajar, miren, hacia los 40 días, y obviamente esto debe continuar en bajada, ¿no? Y miren, el comportamiento de la IgM es mucho menor, si bien es cierto hay un aumento, pero no en gran cantidad como ocurre con la IgA, ¿no? Entonces la respuesta de IgA aparece y crece temprano, alcanza su punto máximo, es más fuerte y más persistente en el tiempo que diferencia que la IgM. Entonces ya podemos ver algunas características que probablemente la IgA tenga o parezca un poco más temprano, quizás igual, pero esta tiene una característica de persistir un poco más tiempo que la IgM, ¿no? Y que ahí tendríamos una característica muy parecida en este caso a la IgG, porque va a persistir no en el tiempo tan largo como una IgG, pero probablemente esta es la peculiaridad que va teniendo esta cinética de la inmunoglobulina A. Aquí, este es otro estudio, no es el mismo, pero igual compara un ELISA con un CLIA de IgM, IgA con IgM, y observamos que ya no en los primeros días, sino a partir del 10º día hasta el 21 días, en este grupo lo que se observa es una mayor, si bien es cierto la muestra es pequeña, una mayor sensibilidad de 100%, a diferencia de la inmunoglobulina M realizada por quimioluminiscencia con un 60%, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es el comportamiento de la inmunoglobulina y con respecto a las plataformas. Aquí se comparó lo que corresponde a ELISA IgA con CLIA IgM, y aquí habremos pues todo CLIA de tipo A, M y G, y en este caso hacia el dominio de receptor celular, el dominio receptor celular, el RBD, que estamos hablando que es bastante específico, y a través de CLIA. Y miren el comportamiento que ocurre a través de CLIA con el RBD. Es muy parecido, tenemos la inmunoglobulina A que está de rojo, aumenta y luego comienza a caer. La inmunoglobulina de tipo IgG aumenta y esto parece que se va a mantener constante, y la inmunoglobulina M aumenta y cae, pero la cantidad es mucho mayor, la respuesta de IgA es mucho mayor, y probablemente eso sea pues un punto a favor para la detección, en este caso a través de las pruebas de laboratorio. Aquí evalúan en este caso las curvas RO para ver el área bajo la curva, y se ve que se tiene una mejor área bajo la curva, en este caso con la tipo IgA. Obviamente la IgG tiene una mayor área bajo la curva, y a diferencia de la IgM, ¿no? 0.996 en la IgA, a diferencia de 0.986, que es parecido para la IgM. Comparamos plataformas, Luminex, ELISA directo y ELISA captura. Ya hay estudios que permiten diferenciar estos tipos de ELISA. Y miren, aquí tenemos el ELISA indirecto, acá tenemos la metodología a través de fluorescencia, acá tenemos lo que corresponde a luminiscencia, y acá tenemos el ELISA de captura, para comparar en este caso pacientes con COVID-19 y muestras de pacientes que han tenido el SARS-CoV-1. Estamos hablando aquí que tuvieron muestras del 2003, por eso dicen menor de un año, 2003,
o pacientes que han pasado, que han tenido SARS en el 2003 y obviamente en el 2020 ahora, después de 17 años, se les tomó la muestra para hacerlo. En el caso de el ELISA indirecto, vemos que sí hay una reacción de positividad aquí, obviamente en el caso del COVID, para indirecto de tipo IgG. Acá, utilizando el dominio RBD, vemos que hay una mayor consideración de tipo COVID y no tanto con el resto, con el resto de SARS, aquí probablemente un poco. En el caso de utilizar a través de luminiscencia, pero con la nucleocápside, pues sí vemos muchas reacciones positivas, ¿no? Cuando solamente debería detectar en este caso pacientes con COVID. Pero miren, en el índice de captura aplanado y solamente la detección eh, a través de, o la detección de los pacientes o las muestras que tienen COVID-19, ¿no? Entonces, acá se observa que hay un mejor performance, en este caso al utilizar un ELISA captura, estamos hablando de un ELISA sandwich, ¿no? Que es lo que otros artículos también mencionan como utilidad para la detección de anticuerpos, es que se va a utilizar un ELISA, ¿no? Acá se ve que el RBD proporciona una mayor especificidad, un alto nivel de reactividad cruzada si utiliza el antígeno N, que es lo que hemos estado viendo en todas estas diapositivas. El ELISA de captura tiene una mejor especificidad, ¿no? Y obviamente los anticuerpos contra el S1 o el RBD van a durar más que la nucleocápside, ¿no? Que son nuestros datos no están en el cuadro, pero es uno de los puntos que concluyen en este estudio. Otra comparación de las plataformas ELISA, CLIA, y aquí ya, a diferencia de aquí que no entró las pruebas rápidas, aquí entramos con flujo lateral, un ensayo de flujo lateral, y acá se puede observar, en esta parte superior tenemos metodologías de ELISA y metodologías de quimioluminiscencia, de especificidad y color blanco y sensibilidad tanto rosado como azul. En azul es mayor de 14 días síntomas. Y ven, pues 98, 100, 89, 73, aquí hay una menor sensibilidad, pero comparemos esto con lo que ocurre con las pruebas con las pruebas rápidas, que en algunos casos van a llegar pues a la especificidad de 73%, 85%, 80%, y aquí tenemos una mayor cantidad de porcentaje, 96, 97 o 100%. En este caso, por ejemplo, utilizando la IgA de ELISA, tenemos un 100% de sensibilidad y un 97.37% también de sensibilidad, con una especificidad mucho menor de 93.79, ¿no? Entonces, este comportamiento nos sigue hablando de una mejor performance a través de la ELISA y quimioluminiscencia, a diferencia de las pruebas rápidas o de los ensayos de flujo lateral. Y también aquí compararon ya la relación de los anticuerpos con anticuerpos de tipo neutralizante, ¿no? Y se observa que existe una buena correlación entre el IgA, más no con el resto de isotipos o de TART, en relación a prueba de neutralización con el virus, y vemos una relación probablemente muy buena entre la detección del isotipo IgA. Comparan también ELISA, CLIA pruebas rápidas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ELISA con IgA, IgG, sumando en este caso las dos. Tenemos aquí el CLIA para el MG y tenemos aquí las pruebas de flujo lateral, bueno, con estas marcas. Miren, en los primeros 7 días, en caso de las pruebas rápidas, esto varió 27, 34 y 37%. En utilidad del CLIA, 17, 14, 7%. En el caso de ELISA, esto aumentó 65%. Si utilizamos IgA, y obviamente si utilizamos IgA con IgG, vamos a tener, bueno, en este caso salió el mismo porcentaje, pero es mucho mayor a utilizar el clásico MG por CLIA, o obviamente mucho, mucho menor en este caso del valor que se tiene con las pruebas rápidas, ¿no? Aquí se encontró que en este caso para la combinación de un ELISA IgA, bueno, como ELISA solo IgA, un 83%, pero obviamente si combinamos, que la idea es poder utilizar la combinación IgA-IgG, ¿no? Para tener un mayor porcentaje de sensibilidad,
de, en este caso, 84.4%. También compararon directamente el ELISA-IgA con la quimioluminescencia IgM y encontraron pues una curva mucho mayor, significante. Miren aquí, acuérdense que mientras más a la izquierda y más superior tiene una mejor área bajo la curva, y en este caso el comportamiento de la curva es mucho mejor para la inmunoglobulina de tipo IgA por ELISA que la quimioluminescencia de tipo IgM. ¿Ok? Y esto es uno de los mejores publicaciones para permitir evaluar sensibilidad y especificidad. Comparan tanto los isotipos A, M y G como todas las combinaciones posibles, y obviamente se ve que una mejor combinación de A y G es mucho mejor que la clásica combinación de M y G con un 94%, una A con G un 99%, y obviamente si utilizo todo el panel A, M y G, estamos hablando de un 99,5%. De aquí que no vamos a hablar en esta presentación, pero también existe la detección de anticuerpos totales y que podrían tener una mayor alternativa o una propuesta mucho mejor, que ya es otro tema, pero que va a permitir quizás tener un mejor performance que utilizar de alguna manera individual estos anticuerpos. Habíamos evaluado en la anterior lo que corresponde a CLIA, porque esto es quimioluminiscencia, y en el caso de ELISA también encontramos pues muy parecido a las sensibilidades, sensibilidad de A mucho mejor que la sensibilidad de M, miren 84% de sensibilidad con M 30.8, y en especificidad sí tenemos una mejor especificidad de tipo IgM, ¿no? Para el estudio de ELISA. Ok, entonces evaluamos ya la cinética de la inmunoglobulina A, los targets que me van a permitir mejor especificidad y las plataformas cómo se comportan, ya sea a través de ELISA o de quimioluminescencia. Y ahora entramos ya a la parte final de hablar un poco la relación, qué interpretación podríamos darle adicional, si algún factor más con el resultado de una inmunoglobulina, quizás con respecto a los títulos, quizás con su presencia, si nos podría marcar un fenotipo. Lo único que en este caso, algo curioso, o bueno, es un paper que se encuentra, es que acá asociaron los síntomas y los síntomas en un grupo de pacientes con los isotipos detectados, tanto M, A y G, y lo que se encontró es que los síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, falta de apetito, se correlacionaban positivamente con los niveles de M y G, ¿correcto? No con los de A. Pero un dato muy curioso es que los niveles de IgA se correlacionaron negativamente con la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, y obviamente, bueno, y aquí también mencionan el dolor de cabeza, ¿no? Y que estos síntomas estaban asociados de manera negativa con con los niveles de IgA, ¿correcto? No tengo otra literatura más, no he encontrado, pero por lo menos nos da este dato de quizás, a lo mejor, tendría alguna relación fisiopatológica con estos síntomas. Muy bien, pero ¿cuál sería la otra utilidad que tuviera en este caso la inmunoglobulina A y en generar los anticuerpos? Es con respecto a los niveles. Si el aumento de niveles me podría indicar un daño o me podría indicar una mejora. En este estudio compararon dos grupos, un grupo severo y un grupo no severo, y tanto el isotipo A, el isotipo G y el isotipo M, con estos dos grupos. Y lo que se puede ver, por ejemplo, es que en los grupos severo y no severo, en ambos tenemos un aumento, pero obviamente en el grupo severo el título de IgA es mucho mayor. Miren, en el caso del isotipo IgG, el grupo severo tiene un título mucho mayor que el título no severo, IgG, IgA, el comportamiento es muy parecido, pero miren en el caso de la IgM, los anticuerpos, el grupo severo como el grupo no severo, pues no tuvieron una diferencia, ¿no? Entonces sí hay diferencia de anticuerpos en los niveles de anticuerpos asociados a el tipo o condición, ya sea graves o no graves, pero en los isotipos IgA y en los isotipos IgG. Entonces hubo diferencias significativas en los niveles de tipo IgA con los niveles de tipo IgG, más no niveles significativos con los de tipo IgM. Este estudio ya no solamente compararon graves y no graves, sino aquí pusieron una escala. O sea, personas sanas, personas
levemente infectadas, moderadamente y severas, ¿no? Y se comparó igual los isotipos A, M y G. Y el único isotipo que tuvo una diferencia significativa entre los grupos fue el tipo IgA, ¿no? En el IgM obviamente no se ve, no se observa esta gran diferencia. En el IgG sí hay esta diferencia, pero no ha sido significativa, por ejemplo, entre los grupos moderado y severo, o en entre el grupo leve y moderado, pero sí en este caso se asoció bastante a los títulos de anticuerpos, en este caso de tipo IgG, que a mayor título estaríamos hablando con una asociación de severidad. Es lo que mencionan en este estudio. Dentro de los títulos de anticuerpos, si bien es cierto, son comparados con respecto a personas enfermas. Este es un estudio que incluyeron trabajadores de salud, por eso vi conveniente en mencionarlo. Y consideran a los trabajadores de salud como grupo no grave y obviamente versus pacientes que se encuentran en UCI para evaluar en este caso su comportamiento. Y lo hicieron tanto para el target RBD, para el spike y para la nucleocapsia, ¿no? Encontraron que especificidad y sensibilidad de los ensayos de ELISA fueron más altas para IgG y para IgA, sobre todo de tipo RBD, que es muy parecido a lo que se encontró anteriores, tanto IgG como IgA, pero obviamente mucho más bajas para los de tipo IgM, ¿no? Que no habría ese tipo de concordancia, ¿no? Los sujetos que no están hospitalizados, estamos hablando en este caso de los trabajadores de salud, eh, mostraron títulos de anticuerpos más bajos que en comparación con los pacientes en UCI, independientemente de los anticuerpos asociados. Aquí, en este estudio, sí encuentran esa diferencia, ya no como el anterior solamente para, para GIA, y en el otro caso, obviamente, como escalonado para tipo IgA, pero en este caso no encontraron una diferencia que permite evaluar, en este caso, o darle una mayor utilidad a algún tipo específico de isotipo, ¿no? Como en los anteriores, sí, en los dos anteriores hablamos básicamente del IgA como una asociación con los títulos de anticuerpos hacia la gravedad, ¿no? Pacientes más graves tienen títulos de anticuerpos IgA más altos que los pacientes no graves, ¿no? ¿Okay? Y el otro punto de los IgA es la asociación con los anticuerpos neutralizantes. Acuérdense que el hecho de que tenga un anticuerpo no necesariamente son anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes se detectan a través de un proceso mucho más complejo, con un laboratorio de mayor capacidad con bioseguridad. Y aquí lo que se trató de comparar es esta relación solamente de IgG e IgA por el comportamiento que hemos estado observando en los estudios anteriores. Y se ve pues que existen, miren este gráfico de IgG con IgA, el comportamiento, una mayor correlación entre el IgA con los títulos o con los anticuerpos de tipo neutralizante, ¿no? Los niveles de anticuerpos eran más altos después de una infección grave que de una leve, esto ya lo hemos estado observando en los demás estudios, pero la IgA correlaciona más fuerte con anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, a diferencia de la IgG, que podría ser también otra opción de la detección de IgA para asociar con los anticuerpos neutralizantes, que es algo bastante ahora importante en la utilidad por el plasma convaleciente. Y el último punto con respecto a la detección del IgA es la reacción cruzada con otros virus, básicamente con el SARS-CoV-1 o el MERS o los otros tipos de coronavirus humano. Aquí, si bien es cierto, se compara GIA, pero obviamente nos enfocamos solamente en lo que corresponde a IgA. Y aquí, por ejemplo, para este estudio encontramos cuatro positivos con el tipo IgA para coronavirus de tipo estacional, hay una reacción cruzada. Y aquí en este mapa que sí compara MGIA con la presencia de SARS-CoV-2, pero con otro tipo de coronavirus. Y como ustedes observan, probablemente aquí haya una reacción diferente porque no hay mucha variación a diferencia de lo que ocurre con el G y lo que ocurre con el M, ¿no? Entonces probablemente esto va a depender quizás del tipo de antígeno de target que se esté utilizando para evaluar en este caso el tipo de reacción cruzada que va a presentar, pero si bien es cierto es mucho menor o es mucho menor la reacción cruzada
para el caso de los anticuerpos, ¿no? Sobre todo si se utilizan antígenos bastante específicos como el RBD. Ok, entonces, de todo lo que hemos hablado hasta este momento con respecto a las probables oportunidades que puede tener la detección de inmunoglobulina A o los probables alcances que podría darse, eh, voy a compartirles aquí tres escenarios, son tres casos reales, para de alguna manera integrar todo lo que hemos estado evaluando hasta ahora. Como les mencioné, si bien es cierto, la charla solamente dije A, es imposible no mencionar a la M y a la G de alguna manera, porque obviamente el contexto es mucho mayor, hay mucha más información para hablar de M y G. Pero es necesario en algunos casos para hacer esta comparación o ver la utilidad o probable utilidad que tenga la IgA. Entonces, esto lo conocen muy bien. Aquí tenemos tres pruebas rápidas. Tenemos una prueba IgG reactiva, un segundo caso, un escenario B con un resultado no reactivo, y tenemos un tercer escenario C con un IgM de tipo reactivo, ¿ok? Aquí, bueno, está marcado el G, acá debería ser solamente de tipo IgM. Entonces tenemos un escenario A de tipo IgG reactivo, un escenario B no reactivo y un escenario IgM reactivo. Entonces, nos quedamos con el primer escenario de tipo IgG reactivo y aquí me detengo un poco porque el hecho de tener una prueba rápida IgG reactiva no debería interpretarse quizás incorrectamente o afirmar de frente que ya es un paciente que, que tuvo la infección. Si realmente está testado como solamente IgG, pero ya sabemos el problema que ocurre con las pruebas rápidas, probablemente sí podría decir eso. Pero con lo que conocemos ahora de los problemas que tienen las pruebas rápidas, sería muy ligero poder tomar esa decisión o poder hacer eso. Obviamente estoy hablando aquí de tres escenarios desde el punto de vista laboratorial. El diagnóstico se hace a través de los datos clínicos y muy importante en este caso de tipo epidemiológico, pero a pesar de eso vamos a ver cómo el reporte de un resultado con más datos ayudaría con mucho mayor, en este caso, al clínico, al médico tratante en ese primer momento, ¿no? Entonces, este reporte de IgG reactivo, si lo ven o si se ve simplemente como un recuerdo y que no tendría nada, obviamente vuelvo a insistir aquí tenemos que ver mucho, mucho lo de la clínica y espero que eso se esté realizando al momento de interpretar. Pero a este IgG reactivo se le realizó un ELISA con kit A, tanto para IgA y para IgG. Tenemos ahí los valores de referencia, un IgG que es reactivo, que muy bien lo marca una correlación con la prueba rápida, pero tenemos un IgA positivo también. Ya hemos visto que el IgA podía ser un marcador de precocidad, pero también podría estar dentro de este grupo, ¿no? Entonces, pero tener un resultado IgA, IgG positivo, a diferencia de un IgG solamente reactivo, pues obviamente eso cambia el escenario con respecto a la temporalidad de la probable infección. Su PCR le sale positivo en ese momento. Quizás por ahí uno me dicen, sí, pero igual el PCR podría estar positivo. Es correcto, puede estar positivo a pesar de estar en una fase posterior, pero en 3 días después de esta prueba se le realiza una prueba rápida. ¿Sí? La prueba rápida sale M y G positivo, ¿no? Entonces, aquí lo que se llega a comprobar es que en ese momento, obviamente, en el primer escenario que dije, probablemente también tenía el IgM que no fue detectada, en este caso obviamente por el performance que tiene esto, pero el resultado, o emitir un resultado o haber informado en este caso con una solución de tipo IgA o IgG, en ese momento no había, en este escenario no se corrió la IgM, pero a lo mejor un IgM por un ELISA o por una quimioluminiscencia hubiera salido positivo, ¿no? Entonces, tenemos un escenario con un IgG reactivo que a los 3 días su prueba rápida sale MIG reactivo y si hubiéramos pensado en este momento como una infección pasada, pues esto no concordaría, ¿no? Y es porque en este momento ya tenía inmunoglobulina A y inmunoglobulina G, que este resultado obviamente hubiera ayudado mucho mejor al clínico. Obviamente esto está bastante eh, ampliado con su PCR de tipo positivo. Bien, luego tenemos el segundo escenario con una prueba no reactiva, ¿no? Con una prueba no reactiva. Vuelvo a decir, acá tenemos que ver la parte
clínica, los síntomas, la epidemiología, el contacto, etcétera, etcétera, pero a este no reactivo se le realizó a través de un kit A la IgA y la IgG, y tenemos valores positivos tanto del kit IgA como del IgG, y también se realizó a través de otro kit, pero ya el dosaje de M a Ig de estos tres anticuerpos, y los tres salieron positivos. Entonces, dos kits que marcan la IgA positiva, probablemente con otros valores, pero son positivos los dos. IgG también positivo, pero la IgM en este caso sí salió, también salió positiva, ¿no? Entonces, aquí estaríamos ante, se realizó la cadena de reacción polimerasa, y obviamente el resultado es positivo. Entonces, aquí el resultado que podríamos colocar es el resultado, ¿no? Vamos a poner el panel amplio, el M y el G, con todas las pruebas prácticas, que estaríamos ante eh, un falso negativo, ¿no? Un falso negativo. Y por último tenemos el escenario con la IgM reactiva, solamente la IgM reactiva. Eh, También se realizaron en este caso un ELISA con un kit A para IgA y para IgG, donde los valores fueron negativos, ¿no? Fueron negativos. Estoy seguro que estos ejemplos, si manejan pruebas rápidas, deben tener muchos o falsos positivos por IgM, ¿no? Se realiza con kit A y G negativos, ¿no? Estamos hablando de que el IgA tendría una mayor precisión, una mayor precocidad que una IgM, pero también se realizó a través de un kit de kit B, ya el M y la IgG, y obviamente aquí el M también nos sale negativo, ¿no? Aquí sí, bueno, ambas técnicas son por ELISA, pero me permite ver que en este caso estaría ante un falso positivo, ¿no? Para un falso positivo, obviamente se tiene un PCR de aquí, y el PCR obviamente salió de tipo negativo. Entonces estamos ante un falso positivo. Entonces, eh, regresamos a esto. Estos fueron finalmente los resultados, ¿no? Asociados con una prueba rápida, IgG reactivo, pero su resultado salió un PCR positivo, con la salvedad de que a los 3 días se realizó una prueba rápida en este escenario A con MG reactivo en la prueba rápida. En el escenario B, el resultado es no reactivo, con un PCR positivo, que probablemente seguro después va a hacerlo convertir como una prueba rápida, pero estamos hablando de este primer momento, ¿no? Seguro que en los días esta prueba rápida va a hacerlo convertir. Y el tercer escenario, el escenario tipo C, donde tengo un IgM reactivo con un PCR negativo. Pero esto hubiera sido diferente si no se hubiera brindado ese dato, y si hubiéramos tenido esos datos de otras metodologías como el IgA, el IgG, o el IgM, IgA, IgG. En el primer caso, lo que estamos viendo es una falsa temporalidad, porque al asumir que un resultado de IgG reactivo eh, sea una etapa posterior, pues en este caso no, en este caso está en una etapa temprana, con un G, después de los 3 días se le realizó MG positivo, con una reacción en cadena de polimerasa también de tipo positivo. Entonces, aquí interpretar una prueba rápida hubiera dado o da un problema de falsa temporalidad. En el segundo caso, si estamos hablando de un falso negativo, la prueba rápida salió en ese momento negativo, si se hubiera reportado a través de esta metodología de ELISA, hubiéramos brindado ese dato importantísimo, en este caso para el clínico, para poder hacer esta asociación, hasta esperar el PCR que me va a salir positivo, y estaríamos aquí ante un falso negativo de una prueba rápida. Y en el segundo caso, que probablemente sea también uno de los comunes, y estoy seguro que estos se enfrentan diario si es que manejan las pruebas rápidas, tenemos un IgM de tipo reactivo con todo el perfil, ambos kits. Acá solamente estoy poniendo un kit, pero con dos kits, diferentes marcas, obviamente, me van a dar resultado negativo, el PCR es negativo, y por lo tanto estamos ante un falso positivo. Entonces, ¿qué hubiera sido de mayor impacto y de una mejor decisión clínica? ¿Entregar un resultado de los que están en negro, o entregar un resultado de los que están en verde? Probablemente los resultados que están en verde ayudarían mejor, en este caso al clínico y al médico tratante, a tomar una decisión. Ojo, vuelvo a reiterar que la decisión final se basa en la parte clínica y en la parte epidemiológica,
pero brindar un resultado, no de prueba rápida, sino un resultado, en este caso a través de una ELISA, que es el ejemplo, hubiera ayudado mucho mejor quizás al manejo del clínico o del médico tratante. Para terminar, los mensajes finales del anti-SARS-CoV-2 asociado al isotipo IgA. Primero, una respuesta específica de IgA probablemente es temprana, aproximadamente un 75%. Esto nos ayudaría a una detección precoz. Esto hay que verlo de todas maneras, ¿no? Hemos visto que parece ser más fuerte y más persistente que la respuesta de IgM. Tiene títulos más altos del IgM. En varios estudios y varias curvas hemos observado esto. Hay una correlación más fuerte con los anticuerpos neutralizantes y que probablemente ahí sea una ayuda en el caso de, si es que quieren la utilización con el plasma convalescente. Los niveles de IgA en los casos graves eran significativamente más altos que los casos leves, o sea, estamos hablando de cantidad o los niveles de título. Y lo que sí podría ser de gran peso como mensaje final es que utilizar esta herramienta adicional va a ayudar a la eficacia diagnóstica, ¿no? Podría tener una M, una G, pero si le agrego una A, podría ayudar en este caso a mucho mejor, a mejorar la sensibilidad. Obviamente todo esto tiene que ver con el fluxograma para detectar los anticuerpos y de alguna manera con eso tener una mejor eficacia diagnóstica, hacer cuál es el fluxograma desde una prueba mucho más sensible hacia una prueba más específica, ¿no? Que no es el tema solamente es hablar de IgA, no en general de todos los anticuerpos. ¿Ok? Este, solo quiero terminar con esto. Las pruebas de anticuerpos de alta calidad tienen un potencial de proporcionar información importante. Creo que este es el mensaje que debemos llevarnos. Si brindamos un resultado de alta calidad, esto puede cambiar o ayudar en la decisión finalmente del médico tratante. Okay, muchas gracias por haberme acompañado. Si tuvieran alguna pregunta, dejarlo en los comentarios, que los voy a responder asociado al tema de hoy. Y si les gustaría que la próxima sesión sea para poder hablar ya de todos los anticuerpos, MG, A también, y de los anticuerpos totales, ¿no? Me escriban a los comentarios a ver si probablemente sea de desinterés esa charla. Ok, muchas gracias y nos vemos pronto.